Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, señor Jaime Rivera. Mi nombre es Alex Moriones y con mi equipo estamos desarrollando este proyecto denominado Salvaguardas de la Oralidad, Cartago entre palabras, investigación y memoria. Placer que esté aquí con nosotros y la idea es como que compartamos un poquito alrededor de esas historias que se cuentan entre los amigos. Aquí, digamos, como que hay una invaluable cantidad de historias que sería bueno pues como compartirlas en el marco de este proyecto. Entonces, como entrando en materia, quisiera como que hiciéramos una breve descripción suya. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se presentaría? Y también, ¿qué recuerda de su niñez? Un buen inicio, una buena introducción. Bueno, me presento, mi nombre es Jaime, soy de acá, oriundo de Cartago. ¿De qué recuerdo de mi niñez? Una buena pregunta. Una niñez agradable, no a comparación de la generación actual que está perdida en la tecnología, pero una generación muy agradable, creo que vimos la misma generación, salir a la calle hasta tarde, jugar, barrarnos, correr hasta más no poder, y la típica de toda familia, lo último en la noche, entre se lo asusta. Entre se lo asusta. Ahora, Esa frase yo creo que a más de uno de nosotros nos marcó de joven. Si no le hace caso a su mamá, le jalan las piernas de noche. Si usted se porta mal, se lo lleva al diablo. Oiga, yo creo que uno lo amenazaban de formas que uno quedaba, o se porta bien o se lo lleva al diablo, vulgarmente digámoslo así. o sea que bueno, esas son las historias que de niño lo marcaron. ¿Qué parte de Cartago que creció? Yo me crié toda la vida en el barrio La Esperanza, es vía por el Romboy de Antiguo Reloj, ese barricito, digamos, ha sido muy calladito, muy tranquilo, pero estoy siempre al lado de la loma. Esa loma grande que está saliendo de Cartago. Toda la vida me crié ahí. De niño nosotros jugábamos en la loma hasta tarde de la noche. Siempre se escucharon ruidos. Los misterios de las montañas siempre se ha tenido. Y uno haberse criado en una montaña, digamos ahí, una lomita sencillita, pero si usted seguía más, se pierde en esa montaña. Es gigante, usted la mira y no tiene pérdida. No hay ciudades al frente, no hay nada, no, solo montaña. Se iban de exploradores de niños. Eso hacíamos, y uno de niños iba para las cuevas, nos íbamos a investigar, de gamines nos íbamos para las cascadas. Las cuevas, ¿qué cuevas en particular? Habían dos cuevas y era, si cogíamos por el lado del Ortés, están las cuevas del Padre. Las cuevas del famoso Padre Martínez del Mil. Y eso es algo que a mí, digamos, me empezó a intrigar mucho, la parte de esas historias. Y también estaba la cueva que quedaba más o menos por los lados tirando, pero por la loma, por los lados de Aguaparque y todo por atrás, había una montaña y había unas cosas, pero eso se derrumbó con el tiempo. Y por allá nos íbamos, más o menos por ahí. Y era muy interesante, uno de niño, la curiosidad y todo, investigamos mucho. ¿Cómo era Cartago en esa época? ¿La arquitectura? ¿Otros espacios que recuerde de la ciudad? ¿O casi no salía, digamos, como del sector donde... No, sí, se salía mucho del sector, se disfrutaba. Es muy distinto como es ahora. Todo. Usted sale hoy en día y creo que el choque cultural a la modernidad, a lo que nosotros estuvimos acostumbrados, se siente. Porque nosotros vivíamos más como en esa tranquilidad. Y hoy se ve mucho en el afán. Hoy todo es afanado, todo es afanado. Usted mira hoy en día todas las carreras y uno se está acostumbrando ya a ese modo de vida. Si nos cambian el biorritmo. Oiga, literal. Eso no es fácil porque si vemos a cómo éramos hace 10, 15 o 20 años atrás, uno estamos ya viejos. Pero mira que yo no creo que tanto, porque digamos, estuvimos ahí como en ese intercambio generacional que le tocó a nuestros padres. O sea, a nosotros nos tocó vivir parte de lo que vieron nuestros padres, obviamente, estando muy jóvenes y recordamos todavía esa Cartago, pero digamos ya la de los abuelos, ellos ya tienen otro tipo de historias. Pero lo bueno es que siempre están conectadas precisamente a través de esas historias y de esos sitios que usted justamente ahora está mencionando, como las cuevas del Padre Martínez y ese tipo de espacios. Hablando de espacios, pero ¿qué espacios recuerda de encuentros de la comunidad de Cartago donde se sentaban precisamente a charlar y a dialogar alrededor de estas historias?
Yo era de los que cada vacaciones del colegio, en la escuela, mi mamá me metía a la Casa de la Cultura. A hacer cualquier actividad, esas famosas actividades recreacionales. Sí. Yo era feliz yendo allá en la parte artística, literatura, cuentería, porque allá siempre hacían ello, y teatro. Nunca se me va a olvidar una anécdota, jamás la voy a olvidar. Estábamos haciendo los pasos de Thriller y nos fuimos para lo que hoy en día el CAT, si no me acuerdo, el CADI, no me acuerdo bien cómo es, que es el centro que queda en la gobernación más o menos por la sexta con 10. Sí. No sé bien el nombre, pero sí se ubicaron. Nosotros estábamos en la parte de allá, estábamos ensayando porque iban a hacer una obra de teatro, íbamos a hacer Thriller. Y ese sabe uno de niño como es curioso, nos pusimos a molestar abriendo puertas y en una de esas encontramos un ataúd. Ahí, puestecito, pero sellado. O sea, tenía como puntillas, como algo y no se dejaba ver. Quedamos como, uy, ¿esto qué? Queríamos hacer la broma de meternos y algo, pero no, o sea, tenía puntillas, tenía todo. Y nos regañó el guardia, nos dijo que no podíamos estar ahí. Fue algo curioso. Nosotros 10, 11 años, peladitos, poco de peladitos. Y bueno, hicimos la obra, nos fue bien, pero siempre quedó ese recuerdo de niño. Y eso me atrajo al misterio, a seguir buscando. Investigando de niño, como que investigando historias bobas, porque leíamos, porque en ese entonces la tecnología no está al alcance tan fácil como lo es hoy en día un smartphone o un computador ya con internet. A nosotros nos tocaba la antigua, ir a la biblioteca a buscar. Y en eso, Enseñar Colombia daban una historia de Drácula. Y decía que Drácula salía en las noches, pero dormía en el día. ¿Y adivina dónde dormía? En un ataúd. Entonces empezó el misterio. Ay, ¿será que ahí está Drácula? Pero nunca más volvimos. Y fue curioso, teníamos 10, 11 años y no era un ataúd. Y digamos ahí, entonces uno no sabía lo que era la despedida de un familiar, verlo en un ataúd. Fue algo como que el susto, pero el misterio, las ganas, el querer saber. Investigando por eso, me empezó a gustar mucho el terror, el misterio, lo paranormal. Y más que mi abuela, que en paz descanse, me contaba mucho una historia en los Alpes. Cada vez que no le hacíamos caso, ella decía que ciertos momentos de la noche, en lo que era Brisas del Río, La Platanera, La Arenera y en los Alpes, se escuchaban cadenas pasar y que no podíamos ver por debajo de la puerta, de la rendija de la puerta, que porque lo asustaban a uno. Fue algo curioso, uno escuchaba, o sea, no sé si era la percepción o simplemente era algo que uno traía, escuchaba las cadenas cuando uno me portaba mal. Y nunca lo vi, pero las historias decían que siempre veían a alguien gigante jalando unas cadenas pesadas y llegaba hasta cierta parte y el sonido acababa. Pero fue algo que repetían los abuelos de esa época. Investigando luego uno se da cuenta de que el río La Vieja tiene tanto misterio, tiene tanto asesinato, tiene tantas personas que desaparecieron desde la época colonial, desde la época Villa de Robledo, desde el anterior nombre que tuvo Cartago. Esa época colonial pasaron tantas cosas que al son de hoy trae aún el misterio. Conservan esa energía. Uf, se ha perdido la energía porque tenemos que ser sinceros. No es la misma energía con la que nos contaban a nosotros de niños, a las que hoy en día los jóvenes la ven. Sí, la tecnología ayudará a buscar cosas, a encontrar, pero se perdió la magia de la imaginación. Hoy en día ya no imaginan, solo buscan. Hoy en día no solamente ven un espacio donde puede pasar algo, sino que, y buscan en el celular. No, y con la inteligencia, ok, Google, o Gemini, ok, ChatGPT, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? Se pierde el misterio de investigar uno solo, de preguntar de algo. O de ir precisamente de persona en persona a ver quién te cuenta la historia real. ¿Desde cuándo Jaime recuerda empezar a contar este tipo de historias? Yo creo que uno inconscientemente siempre ha sido cuentero. Eso ha sido algo que me gusta, tal vez por el hecho de que hablo mucho o por el hecho de que el misterio me atrae. Y desde niño empecé a mirar, empecé a investigar, empecé a ver videos de YouTube, libros paranormales. Poco a poco me seguí entrando más en otro tipo de religiones en las cuales hablaban de otro poder fuera de lo que, digamos, uno fue criado en una religión. Acá, digamos, respetamos todas las religiones y todo. Fui criado en el catolicismo, respetable todo lo demás.
pero me empezó a traer otro cierto tipo de energías. Conocí un libro que yo creo que el primero que me leí, que se llamaba El martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum. Es una recopilación de otro libro mucho más antiguo, que salió en los años 1527 a 1540, que hablaba de la demonología, en el cual describían todos los demonios, sus poderes, medios de contrato. Entonces, eso me empezó a atraer. Y cuando uno lee y atrae esa energía, usted empieza a sentir cómo esa parte astral suya despierta lo desconocido para muchas personas. Entonces, digamos, siempre inconscientemente he estado en ello, siempre me ha gustado eso. Amaba contar historias de miedo en las noches, cuando nos reuníamos en el grupo de amigos. Hacíamos comitivas, no sé si se acuerda cuando hacía una de las comitivas, pero nos íbamos a la torre que quedaba atrás de la casa, en la loma, y hacíamos comitivas en la noche y contábamos historias y siempre pasaba cosas, siempre había ruidos que salíamos corriendo. Oiga, pues entonces siempre se armaba toda una mística alrededor, digamos, como esos encuentros, en este caso de niños, ¿cierto? Un poquito mayorcitos donde se encontraba con el grupo de amigos y sobre todo este sector de Cartago, de los sectores más antiguos y digamos con el tipo de investigaciones y de curiosidad alrededor de las historias. Hay algo de esa parte que quedó en Jaime. Jaime se prepara de una forma particular para contar una historia, tiene algún ritual, un momento específico. Leer muy bien el tema. Porque el punto de una historia es contarla con la tranquilidad con la cual uno la lee. No venir a inventar. Porque es que la mente imagina y cuenta y usted lo puede decir, pero cuando usted lo imagina, usted lo cuenta tarareado. Usted, pero puede pasar, pero no, pero sí, pero tal vez, pero si usted investiga, lee, empieza a buscar las historias como son debidas, puede que en la parapsicología, que es el mundo del misterio, nunca hay fechas exactas. Siempre están los relatos. Siempre está el misterio. El misterio. Pero es un misterio escuchado de voz en voz, de boca a boca, de persona a persona, de ciudad a ciudad, y cada vez llega con más fuerza. Pues cuando yo las escuchaba, yo parecía el niño cuando tiene la Navidad y le entregaban su regalo y usted no sabía qué hacer con él. Así me pasaba con esas historias. Y poco a poco me fui adentrando en ese mundo. Y todo lo paranormal empecé a amarlo, 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 a buscar. Hasta que llegó un punto en que yo quise investigar todo lo de Cartago. ¿Qué historias existían? ¿Qué pasaba en Cartago? ¿Cómo podíamos de pronto ir recopilando esas historias? Y no solo con las famosas historias extranjeras de La Llorona en México. Pero es curioso que la energía que sentimos con ella la trajimos a Colombia. Usted en Colombia, en ciudades o en municipios como El Meta, Casanare, que son los llanos, usted escucha la historia de La Llorona y usted escucha los llantos de La Llorona. Y es que si usted está cerca y usted escucha el llanto cerca, ella está lejos. Pero si usted escucha el llanto lejos, está cerca. Corra de ahí, piérdase. Hay digamos como una metamorfosis de estas oralidades que precisamente se adaptan y son muy camaleónicas estas historias como se adaptan al contexto y a la culturalidad. Porque digamos, hay unas pequeñas diferencias por el tema cultural precisamente, pero siempre está presente el mito, ¿cierto? Ese origen como tal. Jaime, ¿tiene alguna palabra, una frase, una forma característica cuando habla o es así charladito como estamos aquí charlando? O digamos como que entra en una mística diferente y siempre tienen un punto de inicio, de cierre. Bueno, dependiendo. Hay temas que uno los tiene que tratar desde la énfasis profesional. Entonces uno sabe el contexto que tiene que idealizarlo para que otras demás personas lo puedan entender. Pero con el tema paranormal ocurre algo. Yo me dejo llevar. Yo no solo me quedo ahí, sino que yo siento cómo empiezo a sentirlo, a verlo, a narrarlo, a imaginármelo en la mente, a todo lo que he leído, cómo va tomando imagen. Y yo me dejo guiar. Yo sigo. Creo que es algo que me gusta de este tema, que yo me dejo fluir solo. Entra en trance. Una catarsis en esa parte y es algo muy chévere. Pero realmente tenemos que entender el contexto de la oralidad y es que tiene que tener un principio y un final. Y una conclusión a los temas, no solamente contarlos por contarlos, sino narrar para que quede en la persona.
Había alguien que una vez me dijo, si usted le cuenta la historia a 10 personas, a uno se le queda grabada. Entonces a 100 son 10, a 1000 son 100. Pero se ha perdido esa mística. La gente ya no quiere escuchar, la gente ya quiere vivir solamente buscando resúmenes o la pereza de leer. Hoy en día el PDF ayuda mucho. El que no tenga la opción de tener un libro, busque el PDF. Alguien tuvo la audacia, tuvo la amabilidad de escanearlo y no, se lo tiran a una inteligencia artificial para que lo resuma. O sea, que pierde la gracia. Tenemos una invitación a leer, pero digamos también a escuchar. Precisamente lo que vos decías, el afán, y bien, empezamos esta entrevista con ese tema de que ha cambiado un poco la dinámica, el biorritmo del que hablábamos. Entonces, como no nos estamos dando esos espacios como personas, esos espacios como encuentros de comunidad para escuchar. Y bueno, importantísimo de la mano de esas historias, pues está la lectura, que muchas de esas historias, precisamente por su pasar de voz a voz y no quedan documentadas, empezamos a correr ese riesgo de, ¿no?, que se nos pierda el patrimonio. ¿Qué sientes, Jaime, cuando cuentas las historias y que la gente lo está escuchando? Aparte de esa catarsis que ya me decías, pero Yo creo que usted que ha tenido la cuentería más presente en su vida, yo casi no, a pesar de que mi trabajo me toca dar charlas, capacitaciones. Cuando uno cuenta algo con una pasión, con una entrega, y uno ve a otra persona poniéndole esa atención, uno siente como esa energía, siente esas ganas de querer contarla con más armonía, que la persona salga con una historia y que esa historia sea reflejada, se vea a futuro a otra persona, como el famoso cuando uno va a una obra de teatro. Y hay de todo, hay los tres tipos: el que le pone cuidado, el que se queda dormido y el que no entendió. Y me encanta ser esa primera persona, el que le pone cuidado, porque siempre es un tema de conversación. Ve, yo estuve en tal parte, ay, sí, qué chévere. Y el que corme, ¿de qué era el tema? Y aplica para todo en la vida. el estar presente, el estar presente más allá de lo físico. ¿Cuáles son algunas de esas historias o relatos que más le gusta contar o que la gente le diga? Ay, me cuente la historia X o Y. Oye, es algo curioso. Acá en Cartago hay tres historias muy famosas, pero yo creo que la más famosa de todas es las cosas del padre Martín. Yo creo que todo el mundo creció escuchando la historia del padre sin cabeza de Cartago. Y la época colonial tiene tanto misterio porque estamos en una ciudad donde incluso el misticismo de un virrey que nunca llegó. Empecemos nomás ahí. El virrey que nunca llegó a una ciudad, pero se le construyó la casa para que pasara la noche. En esa casa murieron personas construyéndola. Y hoy en día el misterio de esa casa está presente. Yo creo que alguien que haya ido a disfrutar una obra de teatro, alguna sinfonía, alguna clase, se va con una energía diferente a la que entró. Y aplica mucho en ello. Entonces, la primera historia que yo amo de la época colonial es la historia del padre. Porque viene cargada de corrupción. O sea, hay una historia con una corrupción, un padre que trabajaba para los obispos de España, que tenía que mandar dinero, él se lo empieza a quedar para él una parte y a esconderlo en una cueva. Y poco a poco la gente veía: el padre, ¿por qué va tanto a la cueva? Pero no le ponían cuidado porque él decía que él buscaba su forma de meditar con Dios. En una época donde recién el catolicismo y el cristianismo llegaba a tierras donde muchas personas sufrieron ese flagelo, y que alguien hablara de ello, usted le creía ciego. Usted no me desobedezca al padre. Era ley. Era ley. Y que un arzobispo llegara: es que lo que es el padre, lo que me diga el cura, es exactamente todo. Pues claro, la gente en Cartago le hacía caso. No se sabe quién fue la persona irresponsable, la persona que dejó de creer en esas palabras y fue a esa cueva y encontrar monedas de oro, monedas de plata, y no quedarse callado. Otro hurta todo el botín que está ahí y el padre queda sano, no se da cuenta quién fue. Pero tener esa valentía de ir a sapear, de ir a contar lo que pasaba. España se entera de ese flagelo
y llega al punto en que le cortan la cabeza, como anteriormente hacían. La guillotina era uno de los castigos más aberrantes. Nadie quería morir por ello. Preferían morir de muchas otras maneras, pero la guillotina era la manera más cruel. Usted no tener memoria, porque al que le cortaban la cabeza era lo más bastardo que existía. Y un cura haber caído ahí. Antes de morir, la historia cuenta de que él maldice. Y él dice que él va a volver por su dinero, que él no va a descansar hasta recuperarlo. Cae la guillotina, cae la cabeza rodando, y la gente piensa que ahí queda todo. Tiempo después ven una sombra en esa misma cueva. La gente piensa que es algún ladrón buscando monedas, porque claro, era el botín de reyes, la guaca, y todo el mundo va a ver, hasta que alguien ve en su inocencia o en su brutalidad, porque yo creo que uno en la noche va a caer en una cueva, ver a alguien entrando, pero que no tenga el reflejo de la cabeza. ¿Cómo sería esa primer expresión de miedo de la persona que lo vio? Eso yo creo que me genera el morbo, el placer de qué sintió esa primera persona que contó esa historia, que lo vio en carne propia, que lo sintió. Porque usted era un cuerpo yendo a ese lugar. ¿Qué lo guía? ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde está algo que lo oriente? Tal vez la fuerza aberrante de buscar su venganza, o tal vez su avaricia en no soltar algo, hace que su alma esté en pena y siempre termine en ese sitio. El sitio que una vez acabó con su vida, seguir yendo. Y es un peso de boca en boca. Allá está yendo el padre, no tiene cabeza, el padre no tiene cabeza, el padre sin cabeza. Esas son las cuevas del padre Martín. Quedó el nombre. Y durante mucho tiempo, yo creo que muchas personas de Cartago no iban a las cuevas porque se le aparecía el cura sin cabeza. Y era algo curioso. Cómo algo tan antiguo, hasta hace más o menos principios del 2000, aún daba miedo. Y a la época de los abuelos daba más miedo aún. Pero hoy en día no da tanto miedo. Y bueno, digamos como que también se pierde un poco esa historia que es muy, muy cartagüeña y que también dado ese tipo de sucesos, de la popularidad que adquiere esta historia, digamos de una u otra forma también decían que se desaparecían los niños, que pues se corría peligro después de cierta hora y estas cuevas terminan siendo selladas, ¿cierto? En este momento hay Algo curioso es que muchos dicen que la selló la alcaldía, que la selló la gobernación, pero realmente esas cosas de un momento a otro se empezaron a derrumbar. Está sellada por el peligro de que se siga derrumbando. Pero la energía se ha perdido, yo lo veo así. Desde la parte de la parapsicología entendemos que la energía se atrae. Nosotros estamos en una tercera dimensión, pero según la ley de cuerdas, nosotros hay 11 dimensiones. ¿Cuál es la próxima dimensión que sigue? Pues sería la cuarta, pero se le conoce como el espacio-tiempo. ¿Qué pasa con las otras dimensiones? Entonces, ¿qué hace la energía? Atrae. Y si usted con su energía y su fe y el miedo de que le aparezca, usted va abriendo ese portal, esa dimensión. Y eso es lo que pasaba antes. El miedo a lo desconocido era tan grande que atraíamos todas esas energías, abríamos los portales. Hoy en día eso se ha perdido. Usted le dice a un niño qué es el terror y le dirá cualquier cosa menos de ese pasado. Y eso es algo que lastimosamente, para los que les gustan los cuentos, las historias, las fábulas, los mitos, las leyendas, entristece. Yo creo que el día que yo sea papá voy a ser feliz contando historias. Puede que tenga muchas, puede que tenga pocas, puede que investigue, pero que no pierda ese misticismo, ese misterio. Yo creo que eso se basa la vida, de escuchar, de narrar. Y digamos, hay una justificación ahí a través de la palabra, cómo se empieza a crear estos personajes que de una u otra forma surgen del imaginario, pero que queda el misterio, digamos, bueno, existió, no existió, y muchos están anclados, digamos, a unas realidades propias del territorio. Jaime, bueno, nos contabas que tu abuela te contaba muchas historias, hubo otra persona a la cual también le escuchaba relatos, y te combino un poco ahí la pregunta como bueno.
de quién recuerda más esos cuentos y relatos y precisamente esos cuentos y relatos que le dieron a usted, ¿cuál cree que es su responsabilidad al adquirir esos cuentos con el territorio? Bueno, de mis dos abuelas, que en paz descansen, fueron unas que me contan historias. Por una parte, la abuela paterna, ella hace muchos años falleció, me contaba muchas historias de la región porque ella vivió en los Alpes. Cuando ella llegó, era monte, por así decirlo, entonces ella sabía de primera mano toda esa parte. Y por otro lado, Ahí sí, como dice el dicho en estos tiempos, cuando yo llegué aquí todo esto era monte. exacto, Y digamos, por otro claro, los lado, primeros barrios de Cartago. Uf, claro. Y por otro lado, la abuela materna, ella ya falleció el año pasado, pero de ella nos acordamos siempre las historias. Ella es oriunda del Tolima y habían historias que uno era feliz. Yo me acuerdo un sábado, llegaban varios primos, nos sentábamos y ella nos contaba historias de miedo. Nosotros le pedíamos, o sea, éramos niños inocentes, pero amantes al misterio y al terror. Abuela, cuéntanos historias. Él nos contó la historia de... El misterio más grande en el Tolima era que la tierra se abría y se tragaba a las personas. Y eso en todas partes se escuchaba. el Moán en esas tierras. El Moán, la Madre Monte. Algo que llegó a Cartago y era una historia muy chistosa, por así decirlo. No sé si alguna vez escuchó la gallina ciega. El juego, la ronda. Sí, pero tenía una historia un poquito más tétrica, que era que ella llamaba al miedo. Ella era una portadora de algo. Entonces, cuando se escuchaba un pollo en la noche, era porque estaba ahí. Y el famoso pollito maligno, la gallina ciega, tenía varios nombres en varias partes, pero hablaba de lo mismo. El misterio que hace a esa hora en un lugar donde no hay gallinas, escuchar una gallina. Entonces empezaba usted su miedo, su percepción. Y ese miedo hacía que posiblemente le abriéramos la dimensión a algún ente paranormal, algún demonio o alguna figura que más misterio le daba aún. Y cuando usted veía la sombra, salía corriendo. Y puede que haya sido alguna gallina que se le escapó a alguna vecina, pero solo el hecho de haber escuchado esa historia ya le daba más trasfondo. Ya había un condicionamiento. Entonces, esas historias fueron las que a mí me empezaron a intrigar, a querer buscar, a querer recibir más información sobre el tema. Ya de adulto, digamos, ya empiezo a investigar más sobre ese tipo de historias en Cartago. Hablo con antiguos vecinos, con personas mayores. Yo creo que las mejores historias usted las va a escuchar de una persona de más de 55 años, porque ha vivido en carne propia muchas de las anécdotas que cuentan, o sus padres las vivieron de primera instancia y se las contaron de muy niño. Fui a una que más me gustó, fue por La Ceiba. ¿Sabes que La Ceiba, esa parte? Había un brujo y la gente le tenía miedo pasar por esa casa. Esa casa le conocía como la casa del diablo, porque el man era un hechicero de magia negra pesada, era un brujo pesado, y la gente iba a que le hiciera trabajos. Que le leyera las cartas, que le leyera el tabaco, que el café, que quiero hacer un amarre, que quiero que mi esposo vuelva, quiero hacer una maldición a alguien. El man hacía de todo. El man era un brujo pesado. El señor muere. Pero esa casa queda con tanta energía que la gente, o sea, la casa estuvo desocupada, nadie podía habitar ahí, se aburrían, pasaba algo, simplemente se iban. La gente pasaba por esa casa y escuchaba pasos de una cabra. Entonces alguien decía, ¿cómo así que de una cabra? Y todo el relato era el mismo. Usted ha escuchado los pasos de un chivo, los pasos de un caballo, que ese galopado se siente. Y usted al pasar por esa casa tarde de la noche, usted escuchaba una casa vacía, con ese misterio tan metido, y escuchar ello. Y no fue un niño, escuchaban otro tipo de personas. Tal vez alguna persona que alguna vez acudió ahí y ese miedo de ser descubierto o que esa maldad se regresara, pero empezaron las historias. Esa historia fue pasando de boca en boca. La casa se derrumbó, se construyó una nueva. Y alguien que fue el que me dijo, acá solo los abuelos saben cuál es la casa, porque donde se enteraran nadie la alquilaría, nadie la compraría, nadie viviría ahí por el misterio que viene detrás de ella. Puede que en esa casa sigan asustando y la respuesta de los que iban ahí sea, yo sí traigo mala energía.
porque eso es lo que pasa. Pero realmente todo el misterio. ¿Y se pierde por qué? Porque dejan de contar la historia. Acá hay casas antiguas que la gente sabe que son de miedo y creo que las alquilan solo por el morbo. Acá hay casas que usted las ve desocupadas y usted dice, no, las desocuparon porque está que se cae. No, ahí tiene una energía que nadie soporta. Por ejemplo, sin irnos lejos, cuente cuántas casas antiguas hay desde la carrera cuarta, por toda la carrera cuarta en especial. Desde la tercera hasta la 14, antiguas, hay varias casas. Y como es un patrimonio de vía obligatorio, no se pueden modificar. Eso es un patrimonio. Pero porque incluso los vagabundos cuando dañaban las cosas para residir ahí, no eran capaces de quedarse. Porque guardan una energía, guardan un misterio que lastimosamente se ha perdido. Y esas historias dejan de contarse. Bueno, podríamos decir entonces que el propósito que tiene Jaime es que todavía estas historias se conserven. Bueno, ya que, y sobre todo esta línea como de lo mítico, pero como muy enfocado en lo paranormal, esas historias que nos has narrado y que pues hay casas que todavía ellas solas cuentan ese mito. Ella sola en sí, y bueno, también se puede caer, pero sigue conservando esa energía porque precisamente la palabra prevalece sobre el lugar físico. Bueno, Jaime, yo creo que debe tener un punto específico Cartago, porque usted me cuenta historias que, bueno, toda la cantidad de casas, de la loma, pero ¿cuál es el punto que usted siempre asocia con un mito, un cuento, una historia? Yo digo que el lugar más lleno de energía, el cementerio de Cartago. Sí. Ese cementerio, a pesar de que ya hay otro cementerio por los lados de Santana, ese cementerio guarda mucha energía, guarda historia. Si usted nota, por más de que traten de organizarlo, por más, usted siempre va a ver ese cementerio y le da una energía tétrica. Hoy en día hay cementerios muy lindos que usted va, se siente, pero esa entrada del cementerio, esa entrada tan antigua, una cadena, que da ese misterio de que voy a entrar. Sí, allá descansan las almas, pero la energía que se siente ahí en ninguna otra parte la va a encontrar. Entonces, de la parte más mística en Cartago está el cementerio. El cementerio municipal de Cartago es sí o sí un sitio para que el que le guste lo paranormal va a tener una experiencia sí o sí. Porque el cementerio fue usado entre 2002 a 2010 como fosas comunes cuando estaba el conflicto armado. Entonces, el conflicto armado, todo lo que traía, lo enterraban. Y no sabíamos quién era, solamente hacían fosas. Cartago llegó a un punto en que dejaron de hacer eso porque ya estaban cerrando, ya no habían fosas para meter más gente. Y toda esa energía queda ahí. Hay una parte, no sé, anteriormente solo estaba la principal y hay una parte atrás donde han colocado ya más espacios. Pase usted tarde de la noche caminando por toda la entrada principal, pasa por la parte de la morgue y regresa. Se va por todo ese espacio. Y del punto A al punto B hay un cambio en la presión espiritual horrible. Dele por ir a cualquier hora, pero tarde de la noche. Éramos vecinos, de hecho, del Palatino ahí a 2 cuadritos. Y usted sentía de pasar por esa parte clásica de la antigua entrada a entrar por la entrada nueva. No se siente la misma energía, no se siente nada. ¿Por qué? Porque todo está cargado ahí. Todo. Ya hay sitios más donde se prospera la energía, poca, porque por lo mismo, estos entes se alimentan del miedo, se alimentan de que los nombren, se alimentan de que los recuerden. Entonces, si ya no hay nadie que cuente la historia, si ya no hay nadie que narre ese mito, esa leyenda que existía en el entorno, esa energía se va apagando. Consideraría que en la parte del Ortés, porque fue una de las historias más famosas de Cartago, estaría en las cuevas, pero como lo mismo, ya se han cerrado, ya la gente ya no cuenta, ya incluso
pocas personas saben dónde están esas cuevas. ¿Por qué es importante conservar la tradición oral de Cartago? Cartago es una ciudad o un municipio actualmente con mucha mística. Es la única ciudad en Latinoamérica que en su catedral tiene un obelisco en forma de reloj con un campanar arriba, pero tiene los 4 jinetes del Apocalipsis. Es algo curioso. Y la gente, no, son ángeles con las trompetas. Qué curioso que son 4. Al lado de un reloj que marca la hora. Y en el Apocalipsis se dice que vendrán 4 jinetes marcando el fin de los tiempos. ¿Y cómo se marca el fin de un tiempo? Con un reloj. En un obelisco. Nomás la historia que si usted se pone a ver, Cartago tiene de dónde encontrar fábulas, mitos, leyendas, o simplemente sentarse a tomar un café con alguien que le guste el terror y use ese preciso espacio para crear una historia. El reloj de la catedral tiene historias. El reloj de la catedral hubo un tiempo en que trataron de arreglarlo y no se podía. ¿Por qué? Hoy en día es un sitio turístico. Usted puede ir a tomarse una foto en la catedral, arriba. Pero ¿por qué antes no dejaban? ¿Qué ocultaban? ¿Por qué les tocó colocar 4 estatuas con una trompeta apuntando cada hemisferio? Norte, sur, este, oeste. ¿Qué esconde esa catedral? ¿Qué se perdió en la oralidad? O que surge también. Digamos, el punto nos da este misterio y también en la interpretación que le damos a los sitios y como venimos cargados pues, de una oralidad previa, digamos como que esa imaginación nos lleva a crear nuevas historias, que yo creo que ese es donde está el punto, como que no debemos morir precisamente esto del que estamos hablando, de cómo de un punto icónico podemos crear nuevas historias o cómo conservar las que ya hay. Jaime, entonces, ¿estamos en riesgo de pérdida de narradores orales, de cuenteros, de tradición oral en Cartago? No. ¿O todavía? En Cartago no. Cartago tiene la magia de que hay mucho, mucho que contar. No solo en la parte de miedo ni de paranormal. Cartago tiene narradores increíbles. Cartago tiene historiadores. Cartago tiene profesores que aman hablar de la historia de Cartago. A vivo ejemplo, un fin de semana o en semana, en la Casa de la Cultura siempre hay algo. En el Virrey siempre hay alguien hablando, siempre hay un teatro, siempre hay una historia. A nivel nacional sí creería que se está perdiendo. Pero en el momento en Cartago, y más con los proyectos que están realizando, uno se da cuenta que hay muchas historias que lastimosamente la están contando personas ya de edad. Que qué increíble que fueran gente joven, que se pase de generación en generación, que no solo quede en el abuelo o en el tío mayor o en el profesor que su licenciatura se enfocó en leer toda la vida y quiere dar ese espacio, sino que se transmitan los jóvenes. Que uno escuchar a un niño de 17, 15 o un pelado de 20 años hablar de historias. Ya que en Cartago hay una historia muy linda sobre tal, la parte romántica de Cartago, la parte cultural en su historia del bordado. Pero usted la escucha, es de personas mayores. ¿Cuántas historias se habrán tejido alrededor del bordado? Nomás la historia más, digamos, religiosa que tiene Cartago en la iglesia de Guadalupe. Esa imagen que tenían. ¿Cómo es posible que contaban historias que en un pedazo de tela estaba eso? Y era pequeña y en un momento otro creció y hoy en día está en una iglesia y alguien puede ir y verla y está. La de la pobreza. Aquí nomás en San Francisco. Ahí en San Francisco, que hoy en día es una mini basílica. Una basílica menor. Cartago tiene una basílica menor, tiene una catedral. Nomás en la parte religiosa, Cartago es cultural. Solo en la parte religiosa. Y esa parte religiosa tiene una particularidad y es que cada iglesia viene acompañada desde su génesis con 4 o 5 historias. La construcción de Guadalupe traen los planos por la enfermedad del hijo de la persona que los puso. Si nos venimos a San Francisco, lo de la imagen, lo del Cristo quemado, bueno, tenemos... Acá Cartago tiene muchas historias, pero es lo mismo. ¿De quién usted escucha hoy en día esas historias? De personas de edad. Necesitamos un recambio generacional. Total, porque la historia se va a perder. Fallecerán las personas que saben esa historia a flor de piel
Y si no la narraron a alguien que realmente le iba a importar, se queda en el recuerdo. ¿Cuántas historias uno no escuchó de otro género, de otros tiempos? Y uno se acuerda como por encima. De ahí como, ay, yo creo que algún día me contaron. Algún día. La palabra que yo creo que duele para todo mundo, el olvidarlo. Algún día me van a recordar, algún día. En vez de decir que me tengan presente en un recuerdo o en una historia. Si nos damos cuenta, los mitos y las leyendas generalizados, no lo hablemos solo por un género como el terror o la historia paranormal, sino los mitos y leyendas. Alguien una vez me dijo, toda religión se convierte en mito. Y uno, ¿cuál es el ejemplo? En su antigüedad, los árabes tenían en la parte egipcia y todo, ellos eran sus dioses primogenios. Hoy en día se le conoce como mitología egipcia. En la época griega, los dioses Zeus, Poseidón, Hades, que era la Trinidad, hijos de Cronos, el dios del tiempo, que si usted mira las imágenes, peloncito, barbado, blanco, omnipotente, omnisciente, creador de todo, y su hijo era el más poderoso. Hoy en día, ¿qué es? Mitología griega. Y lo mismo ha pasado generacionalmente. Nos vamos a Oriente, también encontramos similitudes con el cristianismo. Total. Bueno, vamos como que ahí Pero mire esa parte que nunca se ha perdido. Usted va a esos países y la gente es feliz contando esas historias. Porque eso no lo traemos acá. Que haya esos espacios en los cuales la gente cuente, con esa misma pasión con la cual cuentan historias extranjeras, cuenten las propias. Qué linda reflexión, Jaime, contar nuestras propias historias. Jaime, como para ir cerrando ya la entrevista, ¿cuál sería el mensaje después de esta reflexión que acabas de hacer? ¿Cuál sería el mensaje para esas futuras generaciones o para la comunidad en general de Cartago alrededor de las historias? El recuerdo no se olvida siempre y cuando se cuente. El recuerdo no se olvida siempre y cuando se cuente. Jaime, muchas gracias por ese cierre Un gusto. tan acertado.